¿Qué tal, jóvenes? Que tengan cada uno de ustedes una excelente tarde. Bueno, primeramente espero que hayan disfrutado sus vacaciones, que se la hayan pasado muy bien y que pues hayan regresado ya con muchas ganas de seguir aprendiendo, ¿verdad? El día de hoy pues vamos a ver un nuevo tema en el curso de biología, ¿sí? Que vamos a retomar un poco lo que vimos la semana pasada. Así que como recomendación, yo les solicito a ustedes de que pues puedan ir a Teams, ¿sí? Que ahí quedó la grabación de la clase anterior, de la última clase que tuvimos de biología, que es sobre la respiración celular, pero fue la etapa uno, para que podamos comprender de una mejor manera, pues, el tema que vamos a ver hoy, ¿verdad? Que pues hoy precisamente vamos a ver la etapa 2 y la etapa 3 de la respiración celular. Entonces, con esto en mente, vamos a iniciar esta clase, ¿verdad? Espero que se encuentren muy bien y bueno, vamos a empezar, jóvenes. Muy bien, entonces vamos a iniciar. Como ya les había mencionado, ahora vamos a platicar sobre la etapa 2 y etapa 3 de la respiración celular. Para comprender un poquito de esto, les recomiendo de que vayan a ver el video donde hablamos sobre la etapa 1. Segunda etapa de la respiración celular dice, electrones energizados recorren la cadena de transporte de electrones. En este caso vamos a ver únicamente todos esos electrones energizados, ¿verdad? De dónde provienen, ¿sí? Y qué es lo que ocurre cuando recorren la cadena de transporte de electrones, ¿ya? Entonces dice que al final de las reacciones de la matriz mitocondrial, ¿sí? La célula ganó 4 ATP de la molécula de la glucosa original. Esto quiere decir de que fue una ganancia neta de 2 electrones durante la glucólisis y 2 durante el ciclo de Krebs, ¿verdad? Que son temas que ya vimos, ¿ya? Sin embargo, durante la glucólisis y las reacciones de la matriz de la mitocondria, la célula captó muchos electrones energizados, dice, en moléculas portadoras. ¿Cuáles son estos electrones energizados? En total fueron 10 NADH y 2 FADH2 por cada molécula de glucosa que se degrada, dice, ¿ya? O sea que por cada vez que se degrada una molécula de glucosa se obtienen estos electrones energizados, ¿verdad? Que van en moléculas portadoras que son el NADH y el FADH2. Estos portadores liberan 2 electrones energizados en una cadena de transporte de electrones, dice, de la cual se insertan muchas copias en la membrana interna de la mitocondria, ¿ya? O sea que estos portadores son los que vienen y proveen los electrones energizados para la cadena de transporte de electrones, ¿sí? En la cual se insertan muchas copias en la membrana interna de la mitocondria. Los portadores agotados quedan listos para recargarse por glucólisis y en el ciclo de Krebs. El funcionamiento de la cadena de transporte de electrones de la manera de la membrana de la mitocondria es muy semejante al de aquellas insertadas en la membrana tilacoidal de los cloroplastos, ¿verdad? Recordémonos de esta membrana tilacoidal, pues que se dio en el proceso de fotosíntesis, ¿verdad? Al final, esta se encuentra en los cloroplastos. Entonces, esto es muy parecido, ¿verdad? Es muy parecido a este proceso que ocurre para cuando se recarga la glucólisis y en el ciclo de Krebs. Electrones organizados saltan de una molécula a otra por la cadena de transporte de electrones y en cada paso pierden una pequeña cantidad de energía. Aunque parte de la energía se pierde como calor, la otra parte se aprovecha para bombear hidrógeno de la matriz a través de la membrana interna hasta el espacio intermembranoso, ¿ya? O sea que parte de la energía que se va produciendo cuando los electrones energizados van a través de la cadena de transporte de electrones, esta energía alguna se pierde como calor y otra se aprovecha para bombear hidrógeno. Esto produce un gradiente de concentración de hidrógeno que se usa para generar ATP durante la quimiósmosis, ¿ya? Entonces, parte de esta energía que sí se aprovecha para bombear hidrógeno, dice que hace que se genere un gradiente de concentración de hidrógeno, ¿ya? Que se usa para generar ATP durante la quimiósmosis. ¿En dónde se genera este gradiente de concentración de hidrógeno? ¿Qué es el gradiente de concentración de hidrógeno? Bueno, ese espacio intermembranoso es el espacio que hay entre la membrana interna y la membrana externa de la mitocondria. Entonces ahí hay un espacio y ahí es donde se genera este gradiente de concentración de hidrógeno, ¿ya? Que sirve para generar ATP. Al final de la cadena de transporte de electrones, los que no tienen carga se transfieren al oxígeno, que actúa como el aceptor final de electrones, ¿sí? Este paso despeja la cadena de transporte de electrones y la deja lista para aceptar más. ¿Ya? Obviamente esto es un ciclo, ¿verdad? Este es un ciclo, no genera solo un proceso, sino que genera varios procesos, ¿verdad? Entonces,
Al momento de que ocurre esto en la cadena de transporte de electrones, la deja lista para aceptar más, ¿verdad? Para aceptar más electrones energizados para volver a hacer el mismo proceso. Los electrones sin energía, ¿ya? El oxígeno y los iones de hidrógeno, estos tres se combinan para formar moléculas de agua. Ya vamos a comprender bien esto en un esquema. Se produce una molécula de agua por cada 2 electrones que cruzan la cadena de transporte de energía, ¿sí? Sin el oxígeno que obtenemos del aire que respiramos, los electrones no se moverían por la cadena de transporte de energía. ¿Qué quiere decir esto? Que esos electrones que van a través de la cadena de transporte de energía requieren del oxígeno para que se puedan mover, ¿verdad? Entonces, si esto no ocurre, ya no sería posible bombear el hidrógeno a través de la membrana interna. ¿Y para qué sirve el hidrógeno? Para producir ATP, ¿verdad? El gradiente de hidrógeno se disiparía, ¿sí? O sea, prácticamente no sería posible este gradiente de hidrógeno y se detendría la síntesis del ATP por quimiósmosis, ¿verdad? Como nuestras células tienen un metabolismo tan activo, no pueden sobrevivir sin suministro continuo de oxígeno para que la producción de ATP continúe. Entonces aquí vamos a comprender en este esquema, ¿ya? En este esquema, ¿cómo ocurre todo eso en la cadena de transportes de energía? De electrones, perdón. La cadena de transporte de electrones está insertada en la membrana interna de la mitocondria. Entonces, veamos aquí. Aquí está la membrana interna, esta es la membrana externa, esta es la matriz mitocondrial y este espacio que hay entre la membrana interna y la membrana externa es el espacio, ese espacio es el espacio que existe entre estas dos membranas, ¿verdad? Aquí es donde se dan la acumulación de hidrógenos, ¿verdad? En ese espacio intermembranoso se da la acumulación de hidrógenos, lo que genera un gradiente de hidrógeno. ¿Sí? ¿Para qué sirve eso? Para generar ATP. Entonces, ¿cómo ocurre? Paso número 1. El NADH, el FADH2, ¿ya? Estos son portadores de electrones, ¿sí? Portadores de energía. Estos vienen y transfieren 2 electrones, vean. El NADH transfiere 2 electrones, el FADH2 también transfiere 2 electrones para la cadena de transporte de electrones, que es esto, ahora son estas líneas gruesas grises, ¿sí? Entonces dice aquí, a medida que los electrones pasan por la cadena, ¿sí? Parte de su energía sirve para bombear iones hidrógeno de la matriz al espacio intermembranoso. O sea, de esta matriz, ¿ya? De esta membrana, ¿ya? Parte de la energía que va aquí sirve para bombear iones de hidrógeno hacia el espacio intermembranoso, que es este. Entonces vemos aquí con las flechas rojitas, ¿ya? Cómo es de que se van transfiriendo al espacio intermembranoso estos iones de hidrógeno. Al acumularse cierta cantidad de iones de hidrógeno, se forma el gradiente de iones de hidrógeno, ¿ya? El gradiente de hidrógeno. ¿Para qué sirven estos hidrógenos? Recordemos, sirven para poder sintetizar ATP. Paso número 2. Esto genera un gradiente de iones que impulsa la síntesis del ATP, lo que les mencionaba. Paso número 3. Al final de la cadena de transporte de electrones, al final de esta cadena, vean aquí, ¿ya? Aquí finaliza, ¿sí? Los que no tienen energía, o sea, los electrones que no tienen energía, que vienen aquí, ¿sí? Se combinan con los iones hidrógeno y oxígeno que se encuentran en la matriz, ¿ya? Y forman agua, ¿ya? Entonces vemos aquí que esta es la matriz, ¿sí? Esta es la matriz. Entonces, ven aquí en la matriz hay moléculas de oxígeno y de hidrógeno y con estos 2 electrones ayudan a que se puedan formar moléculas de agua. Ahora veamos qué ocurre con estos iones de hidrógeno que se quedaron aquí en el espacio intermembranoso. Los iones de hidrógeno pasan por su gradiente de concentración. Aquí ya hay un gradiente de concentración de hidrógeno, ¿sí? Del espacio intermembranoso a la matriz a través de los canales de ATP sintasa. Recordémonos de que en las membranas existen estos canales de ATP sintasa. Entonces, estos iones de hidrógeno pasan a través de los canales de ATP sintasa y estos son útiles para poder sintetizar ATP a partir del ADP y un ion fosfato. Entonces, ¿qué se produce? El ATP. Entonces, producen ATP a partir del ADP y el fosfato. Entonces, esto es lo que ocurre a través de esta cadena de transporte de electrones, ¿ya? Los electrones que ya no tienen energía se van y ayudan a poder reaccionar el oxígeno con el hidrógeno para formar agua y los iones, se generan iones hidrógeno en el espacio intermembranoso que conforman el gradiente de hidrógeno, el gradiente de iones de hidrógeno, y estos pasan a través de la ATP sintasa y ayudan a formar ATP, ¿sí? A partir de ADP y iones fosfato. Esto es lo que ocurre en la cadena de transporte de electrones. Entonces ahora veamos aquí,
esa es la segunda etapa, ¿sí? Ahora la tercera etapa de la respiración celular se produce ATP por quimiósmosis. La quimiósmosis es el consumo inicial de energía para generar un gradiente de hidrógeno, dice. A continuación, el ATP capta energía en sus enlaces, ¿sí? A medida que los hidrógenos fluyen por su gradiente. Cuando la cadena de transporte de electrones, recordemos que CTE es cadena de transporte de electrones, bombea hidrógeno a través de la membrana interna, produce una concentración elevada de hidrógeno en el espacio intermembranoso, es lo que estábamos viendo anteriormente, y una concentración baja en la matriz, ¿ya? Esto es algo que se comprende bien ustedes, ¿ya? Entonces, obviamente, existe una concentración elevada de hidrógeno en el espacio intermembranoso, que es hacia donde se va, donde se genera el gradiente de hidrógeno, y una concentración baja en la matriz, ¿verdad? Por la segunda ley de la termodinámica, debe gastarse energía para producir esta distribución desigual de hidrógeno. Es algo así como recargar una pila. Esta energía se libera cuando los iones hidrógeno bajan por su gradiente de concentración. O sea, cuando los iones hidrógeno bajan hacia donde está el gradiente de concentración que se encuentra en el espacio intermembranoso, ¿sí? Pues ahí se gasta energía. Como en las membranas tilacoidales de los cloroplastos, ¿verdad? Las membranas internas de la mitocondria son permeables al hidrógeno. Recordemos de que la membrana interna de la mitocondria existe cierta permeabilidad. ¿Qué quiere decir eso? Que va a dejar pasar ciertos elementos que le van a ayudar a ciertos organelos, ¿verdad? Entonces, en este caso, a la mitocondria le sirve el hidrógeno. Por lo tanto, pasa a través del canal de la ATP sintasa, ¿sí? Y a través de este canal pasa el hidrógeno, ¿verdad? Entonces, por eso se dice que es permeable al hidrógeno. Este es el proceso de quimiósmosis, ¿verdad? A medida de que los iones de hidrógeno pasan del espacio intermembranoso a la matriz a través de estas enzimas que producen ATP, el flujo de iones genera ATP a partir de ADP y fosfato disuelto en la matriz, lo que proporciona energía para sintetizar de 32 o 34 moléculas de ATP por cada una de glucosa. O sea que todo este proceso, desde que se da la glucosa, ¿ya? Ayuda a generar de 32 a 34 moléculas de ATP por cada glucosa que se genera o que se degrada. El ATP sintetizado en la matriz de la mitocondria durante la quimiósmosis entra en el citosol del entorno, dice. Estas moléculas de ATP proporcionan casi toda la energía que necesita la célula. Es lo que yo les estaba mencionando, ¿verdad? Veamos cuán importante es la respiración celular, ¿ya? A partir de esta se genera ATP, ¿ya? Que este le proporciona casi toda la energía que la célula necesita. Al mismo tiempo, el ADP pasa del citosol a la matriz de la mitocondria, reabastece el suministro de ADP y facilita la síntesis de más ATP, ¿verdad? Obviamente, el ATP transfiere energía, da energía a la célula, entonces queda el ADP nuevamente y el ADP pasa nuevamente al citosol. Esto es un ciclo, ¿verdad? Entonces viene, reabastece el suministro de ADP y facilita otra vez la síntesis de más ATP, ¿verdad? Entonces todo esto es un ciclo. Y aquí está el resumen, ¿verdad? Prácticamente a partir de la glucosa, se da la glucólisis, que es la degradación de la glucosa, se generan 2 ATP y se generan 2 NADH. Se generan 2 piruvatos y estos piruvatos son los que sirven para hacer, estos reaccionan con una coenzima A, ¿sí? No sé si se recuerdan, para poder generar 2 dióxidos de carbono, 2 NADH y 2 acetil-CoA. El acetil-CoA son los que sirven, los que ingresan al ciclo de Krebs y también producen 2 ATP, 4 dióxidos de carbono, 2 FADH2 y 6 NADH. Vean cuántos NADH se van generando y cuántos FADH2. Estos, ¿ya? Estos son los que vienen y dan, cada uno de estos dan 2 electrones para la cadena de transporte de electrones y aquí viene la cadena, vean, ¿ya? Aquí está el espacio intermembranoso en donde se da lo que es el gradiente de hidrógeno, que es lo que generan los 32 o 34 ATP, más los que ya se habían generado aquí, hay un total de 36 a 38 ATP que se da en la mitocondria, solo por la respiración celular, ¿sí? Y pues aquí ya sabemos de que al final de la cadena de transporte de electrones, con esos electrones que ya no tienen energía, se mezclan con el oxígeno y el hidrógeno para formar molécula de agua. Entonces, esto en sí es un resumen de todo lo que ocurre en la mitocondria, ¿verdad? De todas las reacciones que ocurren, todos los procesos y los ciclos, para que al final se obtenga esta cantidad de ATP, que es lo que mantiene con energía a la célula. Esta ha sido la sesión del día de hoy, jóvenes. Espero que hayan comprendido estas 2 etapas de la respiración celular.
y vean cuán importante es este proceso de respiración celular para la célula, ya que pues este le provee a la célula de casi toda la energía que necesita. Entonces, si existe alguna duda, pues ya saben que pueden preguntarme, pueden volver a ver el video, pueden ver el video anterior para que ustedes comprendan cómo se dio la degradación de la glucólisis y el ciclo de Krebs, ¿ya? Yo expliqué prácticamente esta parte de aquí, que es la cadena de transporte de electrones, ¿ya? Que estas fueron prácticamente la etapa 2 y 3 de la respiración celular. Entonces, espero que haya quedado todo claro. Como actividad número 1, ya saben que es el resumen, ¿sí?, de esta clase. La actividad número 2 es la esquematización de la cadena de transporte de electrólisis y quimiósmosis. Esto lo pueden encontrar en la página 129, ahí hay un esquema en el libro, o pueden utilizar el esquema que yo tengo en la presentación. Y también el resumen de la cosecha del ATP a partir de glucólisis y respiración celular. Ya, ese es el otro esquema que lo pueden encontrar en la página 131 del libro, o bien pueden utilizar el que yo tengo aquí en la presentación. ¿Sí? Y la actividad número 3, ¿ya?, que es una evaluación, explique con sus propias palabras la etapa 2 y 3 de la respiración celular. Ojo, estoy diciendo con sus propias palabras. En el cuaderno, mínimo 8 líneas de explicación por etapa, ¿sí? No se extiendan, pero tampoco me hagan una gran letra con tal de abarcar las 8 líneas, ¿sí? Por favor, que se comprenda y que no sea copiado de internet, porque yo voy a anular la evaluación porque se nota cuando lo copian de internet nada más. Entonces, estas son las 3 actividades. Si tienen alguna duda, pueden escribirme, ¿ya? Pueden escribirme, pueden preguntarme. Yo con mucho gusto les voy a atender. Espero que se encuentren muy bien, que esto haya quedado muy claro y bueno, que tengan una excelente tarde, jóvenes.